Hola, bienvenidos al video reflexión Educar en tiempos de desigualdad, la educación del siglo XXI. Soy Saray Pinto, psicóloga y estudiante de la maestría en psicopedagogía. Hoy quiero compartirles una reflexión crítica sobre los principales desafíos que enfrenta la educación en el siglo XXI, desde una perspectiva teórica, pero también desde mi profesión y experiencia como psicóloga, particularmente en la atención integral a la primera infancia del programa de Cero a Siempre del ICBF en Colombia. La educación en cualquier sociedad es el punto de partida para garantizar la equidad, inclusión y justicia social. Sin embargo, vivimos en tiempos marcados por desigualdades persistentes, transformaciones tecnológicas aceleradas y crecientes desafíos en el ámbito emocional y social. En este video quiero analizar estos retos a la luz de tres referentes fundamentales. Los objetivos estratégicos de la UNESCO 2014-2021, las ideas de Emily Durkheim, quien concebía la educación como un hecho eminentemente social, y las reflexiones de Pierre Bourdieu, especialmente su análisis de capital cultural y el poder simbólico en el campo educativo. Mi propósito es mostrar cómo estos marcos conceptuales nos ayudan a comprender, pero también a transformar nuestra práctica en programas de primera infancia como Cero a Siempre. El primer desafío es la equidad. La UNESCO plantea que toda persona tiene derecho a una educación inclusiva y de calidad, sin importar su origen social, cultural o económico. Sin embargo, en Colombia, las brechas educativas siguen siendo muy profundas entre lo urbano y lo rural, entre niños de familias con recursos y aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad. En el trabajo con primera infancia, estas desigualdades se hacen evidentes desde el nacimiento. Algunos niños acceden a ambientes de estimulación temprana, nutrición adecuada y acompañamiento familiar, mientras que otros inician su trayectoria con déficits acumulados. Como lo sostenía Durkheim, la educación es un proceso de socialización. La sociedad forma al individuo para que se integre en ella, pero si esta socialización no se da en condiciones de igualdad, entonces lo que hacemos es perpetuar exclusiones. En De Cero a Siempre, uno de los grandes retos es lograr que los niños de zonas rurales, comunidades indígenas y familias desplazadas reciban las mismas oportunidades de desarrollo integral que aquellos en contextos urbanos privilegiados. El segundo desafío tiene que ver con lo que Pierre Bourdieu llamó la reproducción social. Según él, la escuela no siempre corrige desigualdades, sino que en muchos casos las reproduce. Esto sucede porque los niños ingresan al sistema educativo con diferentes niveles de capital cultural. Algunos traen consigo vocabulario amplio, experiencias artísticas y apoyo familiar, mientras que otros llegan con carencias significativas. En la primera infancia lo vemos claramente. Un niño que ha sido expuesto a la lectura compartida, juegos simbólicos y experiencias culturales desde pequeño tendrá mayores ventajas frente a uno que no las ha tenido. De ahí que Bourdieu advierte que la escuela puede convertirse en un espacio de violencia simbólica, al legitimar como natural la cultura dominante y relegar a los niños que no se ajustan a esos códigos. En las reglas del arte, Bourdieu señala que comprender la génesis social de los campos, ya sea el literario o el educativo, no significa destruir el valor de lo que allí se produce, sino desentrañar los intereses, lenguajes y creencias que los sostienen. Este análisis, más que desmitificar, nos permite ver cómo operan las desigualdades y cómo es posible transformarlas. Aplicándolo a la educación, esto implica entender que la escuela y los programas de infancia no son espacios neutrales, son escenarios donde se disputan significados, se reproducen diferencias, pero también donde podemos sembrar cambios profundos. De Cero a Siempre, por ejemplo, promueve experiencias culturales diversas, incluir la lengua materna,
de comunidades indígenas o reconocer los saberes de las familias rurales son formas concretas de contrarrestar esa reproducción y de ampliar los capitales culturales en los niños. El tercer desafío es preparar a las personas para un mundo en constante cambio. La UNESCO insiste en que la educación debe fomentar un aprendizaje a lo largo de la vida, capaz de desarrollar pensamiento crítico, competencias digitales, habilidades socioemocionales y creatividad. En el caso de la primera infancia, esto se traduce en sembrar las bases del desarrollo cognitivo y socioemocional que permiten aprendizajes permanentes. Un niño que aprende a autorregularse, a trabajar en equipo, a resolver problemas desde temprana edad, tendrá más herramientas para adaptarse a los cambios futuros. Durkheim lo expresaba en otros términos: la educación forma tanto al individuo como al ser social. Hoy esto significa tomar ciudadanos globales capaces de valorar la diversidad, participar activamente en la sociedad y asumir con responsabilidad los retos de la sostenibilidad. Finalmente, no podemos olvidar el desafío de la salud mental. La pandemia nos mostró que la escuela no puede limitarse a lo académico, debe también ofrecer apoyo socioemocional. Niños y adolescentes se enfrentan cada vez más a ansiedad, depresión y dificultades emocionales. En el programa, por ejemplo, de Cero a Siempre, la atención integral incluye acompañar a las familias en la construcción de vínculos afectivos seguros, en el desarrollo de habilidades emocionales y en prácticas de crianza respetuosa. Desde la psicología sabemos que un niño que crece en un entorno protector y con bienestar emocional tendrá mejores oportunidades y aprendizajes y de vida. Durkheim, cuando hablaba de la educación moral, resaltaba la importancia de inculcar disciplina, autonomía y responsabilidad. Hoy podríamos decir que estos principios son la base del bienestar socioemocional, tan necesario en contextos educativos contemporáneos. En conclusión, la educación del siglo XXI enfrenta desafíos inmensos: garantizar la equidad e inclusión, evitar la reproducción de desigualdades, fomentar un aprendizaje continuo y atender de manera prioritaria la salud mental y el bienestar socioemocional. Desde mi experiencia en la atención integral a la primera infancia, creo que la clave está en un enfoque holístico, acompañar no solo a los niños, sino también a la familia, a la comunidad, reconocer que la educación no es un proceso neutro, sino que está cargado de significados y de poder. Y siguiendo a Durkheim, entendemos que la educación es el medio por el cual la sociedad se reproduce y se transforma. Y Bourdieu reconoce que solo siendo conscientes del capital cultural y del poder simbólico podemos evitar que la escuela se convierta en un espacio de exclusión. La gran tarea es hacer de la educación un escenario de inclusión, de justicia social y de transformación, donde cada niño desde sus primeros años pueda desplegar todo su potencial. Muchas gracias por su atención. Te leo en los comentarios. Hasta la próxima.